Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Abrigaditos, por favor, de todas maneras, y encendiendo sus cámaras, por favor. Listo. Vamos a hacer. Yo tomo captura como están, ¿ah? Yo no quiero perder el tiempo ni sentirme mal, ni hacerlos sentir mal a ustedes. Están tan grandes que, como digo, siempre me siento mal. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Vamos a esperar un minutito más. A ver, les comento, el día de hoy nosotros vamos a continuar desarrollando nuestras clases de genética, porque estamos en genética, pero como introducción les comento lo siguiente. Lo que conocemos nosotros de genética el día de hoy es lo que alguna vez el padre de la genética, Gregorio Mendel, estudió, ¿no? Estudió, él tiene pues los inicios de la genética, son propuestos por él. En su momento fueron muy buenos y hasta el día de hoy son vigentes. Algunos conceptos han cambiado de repente de denominación, pero siguen siendo considerados, y a eso se debe justamente el gran aporte que él hace, ¿no? De que eso significa que sus estudios estuvieron bien hechos. Algunos especulan y dicen, claro, pues cómo no lo pudo haber hecho bien si él vivía pues enclaustrado en un monasterio, o sea, él no salía, se concentraba 100% y las 24/7 con sus plantitas. Él trabajó con las alverjitas, lo que nosotros conocemos como alverjitas, guisantes, otros como, no sé qué otros nombres lo dan en diferentes países, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como alverjitas. Él trabajó con las alverjitas, ¿ya? Entonces, dedicó toda su vida, bueno, gran parte de su vida al estudio de la genética, trató de mejorar las especies en el sentido de que, por decirle, él encontraba una característica y justamente escogía la característica que a él le parecía dominantes y buenas, las puras, las escogía y las iba cruzando, ¿no? Las iba cruzando. Es algo así, o mejor dicho, la Universidad Nacional Agraria de La Molina hace lo que hacía Gregorio Méndez, ¿no? Pero lo hace porque se guían de lo que él hizo. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que queda aquí en Lima, es una universidad del Estado. En esa universidad se estudia mucho, se trabaja mucho con animales y plantas. Así es, Pisos sativum, sí, es un nombre científico este grado. Decía Rosita. Entonces decía, en la agraria, por ejemplo, no solamente se estudia, sino lo que hacen los estudiantes y sus maestros es cada vez mejorar las especies. Por ejemplo, si tú vas a La Molina solamente como paseo, vas a encontrar vacas lecheras que dan abundante leche. Ahí incluso puedes comprar tu leche, ¿eh? Tremendas vacas con tremendas ubres y venden la leche. Luego encuentras animales mejorados, ¿no? Conejos mejorados, cuyes mejorados. Te pongo un ejemplo. Los conejos hay para lana, para pelo, para carne, ¿no? Y son enormes, son grandes. O sea, son grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos tienen una mamá que ha tenido sus crías. De las crías que tiene, muy aparte que cuidan la reproducción mucho, escogen el mejor ejemplar de esa camada. El mejor ejemplar de esa camada y lo cruzan con el mejor ejemplar, si es hembra, o el mejor ejemplar macho de otra camada, ¿no? De tal manera que cada vez se vayan mejorando los genes y las características de las especies, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Si quieren para pelo, si quieren para lana, si quieren para carne de repente. Y lo mismo hacen también con frutos, ¿no? Con plantas, ¿no? Llámese frutas, verduras, también lo hacen. Y el producto de sus experiencias, los resultados de sus experiencias lo comercializan. Si tú quieres comprar un conejo grandote, tipo California, que tiene sus orejitas y colores, vas ahí y los vas a encontrar, ¿no? Considerar de que también pues tienen un precio especial, ¿no? Además que ahí consideran, a ver, no sé si alguien tiene algún conocido, consideran más cosas que en otras unis. Por ejemplo, consideran 4 principios Mendel. ¡Ah, qué bien! ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién tengo el gusto? Con grados. Rosita, ¿sabes algo? ¿Sabes algo, Rosita? Por ahí te interesa, ¿verdad? En algún momento. ¿Te interesa seguir alguna carrera ahí? Sí, ay, qué bien. Cualquiera no entra en La Molina, por si acaso. ¿Ah? La Molina es tipo San Marcos en su especialidad. ¿Ah? Tipo UNI en su especialidad. Usted sabe que en Lima hay algunas universidades del Estado que son a las que los belenianos aspiran, ¿no? Los belenianos aspiran, sí, por eso. ¿No? Los belenianos aspiran
En Lima tenemos, ¿qué universidades? Tenemos San Marcos, que tiene todas las especialidades, por si acaso es la decana de América, es el sueño de muchos y la añoranza de muchos. Tenemos a la UNI, que se especializa más en ingenierías, tenemos a la Cantuta, que es más en educación, la Villa también es general, la Villarreal es general tipo San Marcos, tiene todas las especialidades, la Agraria de la Molina, que es más que todo lo que tiene que ver esto con animales, plantas mejorados, ¿no? Tienen sus especialidades. Esas son todas, creo, las que conozco por lo menos. San Marcos, Villarreal, Cantuta, La Molina, no hay más, creo, no estatales, son estatales, ¿no? A las cuales muchos peruanos aspiramos a ingresar, ¿no? Y espero que también sea una inquietud para ustedes. No es fácil, por si acaso, no es cuestión de decir yo voy a ser samarquina, yo voy a ser de la UNI, no es fácil, pero se puede empezar. Por si acaso no es imposible, ¿eh? Tenemos muchos estudiantes belenianos que son hijos de esas casas. Yo, por ejemplo, soy samarquina, soy cantuteña, soy de pueblo, o sea, sí se puede. Solamente hay que ponerle ganas nada más, hay que ponerle ganitas nada más. Y sí se puede, chicos. Y ustedes, ya les he dicho, la vez pasada, ustedes tienen una gran fortaleza, no solamente por el nivel que tienen, chicos, acuérdense, estos 2 años, los chicos de las particulares tienen mucha ventaja. ¿Por qué? Ya les expliqué, los colegios del Estado, lamentablemente no estamos desarrollando, digamos, contenidos temáticos como lo estamos haciendo con los chicos de los particulares. Y eso a ustedes les pone muchísima ventaja. Un chico que ha salido el año pasado o que va a salir este año de quinto de secundaria a nivel nacional, tiene mucha desventaja, lamentablemente, tengo que decirlo, mucha desventaja con respecto a los chicos que salen de los colegios particulares, que obviamente tienen una línea como la de Belén. Belén tiene una muy buena línea. Hay otras que están más o menos, pero Belén tiene muy buena línea. Nada que envidiar a otras de nombres conocidos. Entonces, aprovechen de esa oportunidad. Aprovechenla. Yo sé que van a salir airosos de todo eso. Listo. Continuamos entonces con nuestra clase. El día de hoy nosotros vamos a trabajar, le decía, muy aparte de todo lo que Mendel nos dejó, porque ha dejado muy buenas cosas, muy buenos conceptos que hasta el día de hoy son vigentes, ratificados por muchos científicos de la modernidad, tenemos que hablar, demasiado, yo salí sin nada de conocimiento de ella. ¿De dónde? ¿De dónde esta Rosita? A ver. De dónde, del Estado, seguro me estás hablando. A ver, sí, por eso, demasiado, yo salí sin nada de conocimiento. ¿Vienes del Estado, Rosita? ¿Tú has estudiado en el Estado? ¿Colegios del Estado? ¿Te refieres a eso? A ver, Rosita, contesta. Ya. Sí, solo un tiempo. Sí, chicos, pero siempre les digo, ¿no? Me tomo mi minutito. Ustedes son chicos bendecidos. Ustedes, sus padres, hacen esfuerzo por pagarle su colegio. Yo tengo muchos alumnos, les digo de corazón, yo tengo muchos alumnos en el Estado. Yo trabajo cuarto y quinto de secundaria, yo trabajo con chicos de quinto. Tengo muchos alumnos que son muy competentes, de verdad, de corazón les digo que son muy competentes, tan igual y de repente hasta más que cualquiera de ustedes. Pero ¿saben cuál es la desventaja? No tienen dispositivos. Yo ahorita en el estatal estoy trabajando ya así igual, Zoom, igual que ustedes. Pero tengo muchos chicos que son muy competentes, hablo de quinto, que no tienen dispositivos para conectarse. De repente tienen por ahí, alguien les regaló un telefonito que no tiene cámara, que no tiene para hacer Zoom. Y por ahí paso las clases, ¿no? Trabajo con ellos. No tienen recursos. Entonces, el problema es la injusticia de repente de los recursos, ¿no? No tienen recursos. Que si ellos tuviesen los recursos que de repente ustedes tienen y tuvieran la disposición que ustedes tienen en cuestiones de tecnología, yo sé que ellos tranquilamente estarían igual o mejor que ustedes. Entonces, hay cuestiones de injusticia de repente, ¿no? De la misma vida. Pero aún así esos chicos, por si acaso, aún así esos chicos están batallando, ¿eh? Están peleando por becas, por si acaso. También ustedes creo que tienen acceso, no sé si ustedes tienen acceso a particulares, porque el Pronavec está dando bastantes becas para el tercio y el quinto superior. Y mis chicos, yo tengo varios chicos que han ingresado de esa manera, por beca 18 creo que se llama, a universidades particulares. No pagan ni un sol. Tengo al menos tenía una alumna que tenía una beca, ganó una beca no sé de qué tipo, estudiaba en la Católica. Ella escogió ser maestra, estudiaba en la Católica, no pagaba nada, encima le daban un bono mensual, y terminada la carrera ella tenía nombramiento automático. Esa fue una promoción del Estado con un contrato desde que terminas de estudiar. O sea, termina de estudiar, tiene trabajo estable. Es toda una promoción que ha tenido ese beneficio.
y ellos les pagan mensualmente, les dan mensualmente un cheque para los gastos de los estudiantes y estudian en la Católica. Entonces, hay muchos beneficios. Si bien es cierto, a veces a los particulares no les quieren dar mucho, pero busquen, que también hay por ejemplo, para estudiar inglés en el IMNA y en el británico, también hay becas que da el Pronavec, y ahí entran particulares también. Te piden, como siempre, tercio superior o quinto superior. Entonces hay que estar bien con las notas. Y ustedes, por si acaso, Belén, ponen notas bien altas, ¿ah? El director no quiere que en algunos rubros ponga menos de 16. En algunos rubros, no en todos. Donde bajan sus notas es ustedes en su global test, en sus exámenes, en sus tareas. Pero hay rubros que el director considera que no es menos de 16. Entonces, ustedes tienen mucha ventaja. Pónganse las pilas. Ustedes están en quinto, nos estamos a mitad de año, chicos. Nos falta poquito. Y den la sorpresa en la casa. Una sorpresa que creo que todos los padres esperan. Dicho esto, continuamos y recordamos a Mendel. Rosita, qué bien por ti. Qué bien por ti. ¿Qué pasa? Cuando Mendel aporta todos sus conocimientos científicos y la humanidad los usa, los científicos de la modernidad se dan cuenta que hay algunas cositas que Mendel no considera. Entonces, a todo aquello, ¿no? A toda aquella información en respecto a la genética que Mendel no lo consideró, de repente porque en esa época no se percibía, de repente no era muy notorio, se le pasó a él, no pudo observarlo en sus experiencias. Los científicos de la modernidad lo están considerando y lo consideran como con el nombre de herencia no mendeliana. O sea, hay algunas, ¿qué les puedo decir? Algunas formas, ¿no? Formas de, digamos, de cruces, algunos resultados en los cruces que Mendel no lo toma en cuenta. Entonces, como no lo toma en cuenta, él no tiene ninguna parte, tiene un informe acerca de lo que él pudo haber investigado sobre eso. El día de hoy se considera como considerado como una herencia no mendeliana, así se le dice. Dentro de ello, ¿qué cosa está? Yo les voy a generalizar para que luego podamos leer y entender un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, dentro de ello vamos a considerar algo que es bien práctico. ¿Alguno de ustedes ha visto ha tenido o ha visto un gallito o una gallinita mora? ¿Saben lo que se le dice a los que le dicen moros? ¿Conocemos a los moros? Cuando decimos que una gallinita o un gallo es moro o un pollito es moro, ¿han escuchado hablar? ¿Lo han visto? A ver, quién me puede decir? Y le ponemos su punto. Es debido a su tiempo y además que en ese tiempo no existían los... Ah, sí, pues claro, así es, puede ser esa una probabilidad, ¿no? Ajá. Sí, el día de hoy contamos con muchísima más tecnología. A ver, la pregunta es esa. ¿Alguno de ustedes conoce a un moro? Un pollo moro, un ave, una gallina, un pollo moro. Bien raro que no conozcan. Bueno, en todo caso se los voy a contar. Los moros son esos que tienen una plumita negra, una blanca. Negra, blanca, negra, blanca. Cuando tú lo ves jaspeadito, ¿no? Negro, blanco, negro, blanco. Pero es negro y es blanco. No es plomo, sino negro y blanco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de presentación donde el color se ve nítido, si es negro, negro y es blanco, pero combinado, sucede que eso no está sujeto a lo que Mendel en algún momento dijo. Porque Mendel... Así es, porque Mendel en su momento nos habla de la dominancia, ¿no? O sea, el que domina se manifiesta. Nosotros somos el resultado de la manifestación o expresión de los genes dominantes. En eso se queda con lo que dice Mendel. Y es así, en muchos casos. Pero a partir de esa investigación, uno puede de repente descubrir que por ahí hay algunas excepciones o hay casos que escapan de lo que se dijo en su momento, de lo que proponen sus tres leyes. Entonces, hablamos de casos donde, por ejemplo, lo normal he dicho, ¿no? Un gen dominante, un gen recesivo. Entonces, el dominante, como dice su palabra, domina y se va a expresar, se expresa, se manifiesta, se ve. El recesivo no, ¿no? Se enmascara el recesivo. Entonces, el dominante enmascara al recesivo y se ve solamente el dominante. Por decir, un negro y un blanco, ¿no? Negro y blanco, el blanco es recesivo, el negro es dominante, lo enmascara. Entonces, ¿cómo salen los hijos? Negros, pero internamente tienen también la carga genética del blanco. Ya, gracias. Gracias. Sí, ya, entonces, sí, gracias por la asistencia. Un ratito, ya voy a tomar asistencia, chicos.
Listo. Seguimos trabajando. Entonces, sí, ahí estábamos hablando, cuando decíamos, cuando uno domina, ¿no? Se manifiesta, se expresa. Pero de lo que no se dio cuenta Mendel fue de que hay casos en los cuales, a ver chicos, pongamos atención, hay casos en los cuales los dos dominan, ¿no? Los dos dominan. Podría ser que este blanco, que aparentemente debe ser recesivo, se convierta pues en un gen dominante, porque proviene igualmente de dos padres blancos, de todos sus ancestros blancos, y que este blanco también sea dominante. Entonces se va a encontrar un dominante con otro dominante. ¿Qué pasaría en el caso de los dos dominantes? Se habla de una codominancia, o sea, ambos. Entonces, como resultado, ¿con qué color será el resultado de un negro y un blanco dominante? Los dos dominantes. ¿Cómo será el resultado? ¿Cómo lo veremos? De un blanco y un negro dominante. Negro, ese es según Mendel, ¿correcto? Según Mendel sería negro. Pero, repito, Mendel hablaba de un dominante, que era el negro, y un recesivo, que era el blanco. El blanco generalmente es recesivo. Eso es lo que dice Mendel. Negro dominante, blanco recesivo. Y normalmente lo enmascara. Eso decía Mendel. Pero en este caso, escuchen bien, el negro es dominante, pero el blanco también es dominante. ¿Cómo creen ustedes que se ven los hijitos? Aparecen los dos, me dice Almendra, como tablero de dama, de ajedrez, podría ser. Sí, en esos casos cuando los dos dominan, si dominan, los dos se tienen que manifestar, tal cual, ¿ya? Tal cual. Entonces, en ese caso se producen pues las manchas, ¿no? Mancha negra y mancha blanca, ¿no? Ese es el caso de la codominancia. Hay otro caso donde, que tampoco Mendel lo toma en cuenta, sí, claro, con manchitas, ¿no? Con manchas. Que no lo toma en cuenta tampoco Mendel es lo que se conoce como la codominancia incompleta, o sea, los dos dominan, pero no son completos. En ese caso, por ejemplo, se va a tener como resultado los matices rojo, blanco, rosado, ¿cierto? Rojo, blanco, rosado. Blanco, negro, gris o plomito, ¿correcto? Esa es incompleta. Y así como esto vamos a ir viendo el día de hoy algunas variantes que, dominancia intermedia, también se le dice intermedia o incompleta. Vamos a ver algunos casitos que Mendel no lo tomó en cuenta. Por ejemplo, algo que sí me gusta, me interesa bastante, porque muchas veces, sin darnos cuenta, porque no nos damos cuenta, no sabemos, podemos por ahí genéticamente ser un poco irresponsables. Yo he tenido, en la época de trabajo, he tenido a un alumno que era hemofílico, un varón que era hemofílico. Era un niño muy especial, casi un niño de cristal, así es, herencia ligada al sexo. ¿Qué pasaba? El niño solamente se podía medio rozar o golpear un poquito con el filo de la carpeta y el niño al día siguiente ya no venía. Es más, en ese momento se retiraba. ¿Por qué? Porque esa pequeña, ni siquiera lesión, esa pequeña presión, hacía que sus vasitos no coagulara y se le formaba un hematoma grande, que a veces tenía que ir al hospital para que tengan que debridar y sacar. O sea, era bien triste, ¿no? Mario, me acuerdo, se llama Alburquerque, ya me acuerdo su nombre y apellido. Era varoncito, ¿no? Era un chico muy delicado, casi como de cristal, pero no era porque los huesitos se le rompan, sino porque hacía hematomas, ¿no? El problema del hemofílico es que el hemofílico tiene problemas para coagular la sangre, ¿no? Normalmente nosotros coagulamos bastante rápido, en cuestiones de segundo, 8, 10, máximo 15 segundos, podemos estar coagulando, pero en el caso de ellos no coagulan, ¿no? O en todo caso, si están en tratamiento, igualmente tienen una coagulación bastante tardía, ¿no? Ahora, otra patología parecida a esa es la del daltonismo, ¿no? El daltonismo es una enfermedad, como su nombre dice, estudiada por Dalton, en honor a él se le coloca el nombre. Dalton, pues, sufría también de daltonismo y él es el que hace los primeros estudios acerca de esta enfermedad. El daltonismo es aquella deficiencia que existe cuando diferenciamos los colores, ¿no? Hay confusión con los colores, también es ligada al sexo, con los colores rojo, verde, incluso puede ser el azul, dice, ¿no? Al rojo lo ves por verde, el verde por rojo, y también podría ser con el azul. Estas patologías, estas dos que acabo de describir, que es la hemofilia y el daltonismo, son, digamos, algunas patologías que tienen que ver mucho con los cromosomas, sobre todo con los cromosomas sexuales. Por eso dice, en este caso se habla de las anomalías, ¿no? Ligadas al sexo, dice, ¿no? Cromosómicas ligadas al sexo. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Que tiene que ver específicamente con los cromosomas sexuales. Recuerda que de los 46 cromosomas que nosotros tenemos, 2 de ellos son sexuales, 44 son somáticos, 44 son de tu cuerpo, pero 2 son sexuales. Y estas patologías, estas 2, por lo menos que acabo de hablar, tienen que ver con los cromosomas. Ahora, es muy especial, yo les voy a explicar en una tablita chiquita de repente en su momento, que lo tenemos aquí en la misma teoría, les voy a explicar. En esas 2 enfermedades, tanto la hemofilia como el daltonismo,
La patología lo manifiesta, lo expresa principalmente el varón. O sea, la víctima generalmente va a ser el varón. Las mujeres generalmente son solo portadoras. O sea, van a transferir el gen, van a transferir la falla genética. Es muy escaso. La verdad que yo personalmente nunca he podido ver o conocer a un daltónico o a una hemofílica, ni daltónica ni hemofílica, no he tenido la experiencia, pero de que existen, existen. Obviamente son en menores porcentajes. Lo que sí es bastante frecuente, no digo tampoco bastante frecuente, pero lo que sí he podido visualizar es el caso de daltónico. Yo tenía un compañero daltónico, es más, no solamente tenía problema con daltónico, pero era un colega, un amigo que era bien raro. Él soñaba algo, se despertaba, hacía algo, se iba a dormir nuevamente y continuaba con su sueño. O sea, yo decía, pues no es normal. Siempre es así, me decía. Y él era daltónico, por ejemplo, ¿no? Y el hemofílico de mi estudiante que les he comentado. Entonces, hay experiencia o contacto bastante cercano a esas experiencias. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justamente ese tipo de, digamos, de situaciones donde las leyes de Mendel no las considero, ¿no? Escaparon a esas leyes. Entonces, vamos a utilizar primero nuestro material del colegio, ¿ya? Para poder ubicarnos en el tema. Vamos a ver. Ya, acá está. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Alguien me está hablando. Sí, herencia ligada al sexo, ligada al cromosoma X. Así es, específicamente es el cromosoma X. Vamos a irlo viendo, ¿ya? Dice herencia no mendeliana. Esta es una parte teórica que de todas maneras hay que escucharla para poder por ahí generalizar algunas cosas, ¿ya? Dice, los resultados de los experimentos de la segunda ley refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen, generaciones tras generaciones. Dice, para esta interpretación fue providencial la elección de los caracteres, pues estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente en casos en los que dos caracteres a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. No se cumple cuando los dos genes considerados se encuentran en el mismo cromosoma. Es el caso de los genes ligados, que también lo vamos a tocar en algún momento. La herencia post-mendeliana, o sea, después de Mendel. Ampliando el concepto de gen, dice, a medida que avanza la edad de oro de la genética, los nuevos estudios mostraban que los patrones hereditarios no siempre son tan simples y directos como hacía ver Mendel, ¿no? Porque de acuerdo a cómo hace Mendel es bien rápido, bien sencillo, bien fácil, pero no, es por ejemplo, faltan las ligadas a lo que conocemos. Sí, pero no lo vamos a trabajar eso, no, solamente voy a desarrollar en el tiempo que pueda lo que el colegio les está pidiendo. Ya ustedes pueden ampliar un poquito más. A ver, decía, si bien los principios mendelianos constituyen la base para predecir los resultados de cruzamientos simples, las excepciones, aunque no invalidan las leyes de Mendel, son abundantes. ¿Qué quiere decir eso? Que, en primer lugar, reconocer de que Mendel hizo un gran trabajo, ¿no? Hasta el día de hoy se toma en cuenta, hizo un gran trabajo, pero también reconocer que fue bastante limitado, ¿no? O sea, es algo así como que Mendel nos enseñó solamente la parte bonita de la genética, ¿no? O sea, los genes dominantes, los genes recesivos, ¿no? Y los resultados que se obtiene 100%, 75-25, y estando en la tercera ley hablábamos del 9-3-3-1, o sea, la parte más sencilla y más bonita, por decir. Pero en ningún momento Mendel avanzó un poco más. ¿Por qué? Porque cuando él trabaja, repito, él tenía su chakra, y él hacía los cruces. Por decir, encontraba una flor rojita por acá, ¿no? Y agarraba otra rojita de por acá, ¿qué cosa lo mejoraba? De repente blanquita por acá, otra, ¿qué cosa mejoraba? ¿Qué es lo que podía mejorar? No solamente veía flores, él veía la característica de la semilla, si era lisa, si era rugosa, qué color de semilla era, la vaina que lo tenía, qué color era, si era rugosa, si era lisa, luego podía ver la posición de las flores, si es que eran axilares, terminales, ¿no? Cosas que él pudo observar en ese tipo de plantas, ¿no? Por eso es que su trabajo aparentemente ahora se ve aparentemente sencillo, pero para que lo desarrollara en su época, obviamente no fue sencillo. Es más, se proyectó bastante. Es muy importante lo que él ha aportado, pero en la realidad nos damos cuenta que no solamente es eso. Por ejemplo, él en ningún momento, porque no tuvo la oportunidad, de repente no se puso a pensar, tampoco no era necesario, en ningún momento estudió lo que en nosotros, por ejemplo, los peruanos es muy común. ¿Y cómo así tengo este color? ¿Cómo así eres blanco?
¿Cómo así eres negro? Los mestizos, hay mestizo claro, mestizo oscuro, hay moreno, hay blanco. Entonces, el trabajo de Mendel no abarca eso, no puede abarcar porque él trabajaba, pues hacía su F1, F2, de repente tenía su primera, segunda, tercera ley y ahí nomás quedaba, ¿no? El caso que estamos viendo, por ejemplo, de los ruanos, el caso del ganado ruano, por ejemplo, que tiene que ver mucho con codominancia, tampoco lo vio, ¿no? No lo vio, o en todo caso, más. Entonces, es por eso que lo que dijo Mendel está muy bien en su época, pero tuvo muchas limitaciones. A eso se refiere cuando consideramos lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Continuamos entonces. Dice así, ciertas interacciones entre alelos explican gran parte de estas desviaciones de los principios mendelianos, aunque la interacción de la mayoría de los alelos ocurre según la modalidad dominante recesivo, en algunos casos existe dominancia incompleta, que hemos hablado del color plomo, blanco, negro, plomo, por ejemplo, y la codominancia, cuando hablamos de las manchitas, tipo ganado ruano, o en este caso un ganado que sea con manchas blancas y con manchas negras, ¿no? Además, aunque solo 2 alelos están presentes en cualquier individuo diploide, en una población de organismos, un solo gen puede tener alelos múltiples, ¿no? Como resultado de una serie de diferentes mutaciones de ese gen. La interacción, dice, ¿no? Ay, se me fue. Quería levantar esto. La interacción entre genes puede originar fenotipos nuevos y en algunos casos los genes pueden presentar epístasis, ¿no? Epístates. Es decir, uno de ellos modifica el efecto del otro. Como resultado, se alteran las proporciones fenotípicas esperadas. Fenotípica es lo que se ve, según las leyes de Mendel. Asimismo, un solo gen puede afectar 2 o más características que aparentemente no están relacionadas. Esta propiedad de un gen se conoce como pleiotropía, dice, ¿no? En muchas características la expresión fenotípica está influida por varios genes. Así es, como el caso de la piel, decía, ¿no? Este fenómeno se conoce como herencia poligénica. Los rasgos con este tipo de herencia muestran variaciones continuas y su estudio se realiza mediante curvas que describen la distribución en las poblaciones. Algunos por ahí escuché, por ejemplo, que el rubio es una mutación, ¿no? El color rubio de cabello es una mutación. Cuando las expresiones de un gen se alteran por factores del ambiente o por otros genes, 2 resultados son posibles. En primer lugar, el grado en el que se expresa el genotipo. No te olvides, el genotipo se expresa a través del fenotipo, ¿no es cierto? Dice, a este efecto se le denomina expresividad variable. Frecuentemente existe gran variabilidad de la expresividad de un gen entre los miembros de una misma familia. Además, la proporción de individuos que muestran el fenotipo correspondiente a un genotipo particular puede ser menor que la esperada. En este caso, se dice que el genotipo muestra penetrancia incompleta, o sea, no se evidencia mucho, ¿no? Recordemos que los genes se pueden ubicar en cromosomas somáticos y en cromosomas sexuales. Y aquí viene un poquito el problemita. Conocidos también como autosomas y alosomas respectivamente. Por aquí más se trabaja con los cromosomas somáticos que con los cromosomas sexuales, que también haya Klinefelter, el Turner, superhembra, supermacho, pero no mucho. Vamos a ver si lo tocamos. Herencia autosómica recesiva. Recesiva, ya sabes que el recesivo se guarda, se espera. El carácter está dado por genes alelos recesivos y homocigotos recesivos, según Mendel, ¿no? Ubicados en los autosomas. Autosomas, o sea, no son sexuales. El ejemplo es el albinismo, que es la ausencia de melanina. Creo que todos nosotros conocemos el albinismo. El albinismo, por ejemplo, es recesivo, ¿no? El color de piel normal es dominante y el albinismo es recesivo. El albinismo no tiene melanina, no hay color, sus pestañas, sus ojos no tienen el color que normalmente nosotros podemos apreciar en las personas, ¿no? El albinismo, fibrosis quística, esta es una patología bastante seria, muy seria. En esta época del SARS-CoV-2 hay muchas personas con fibrosis que han fallecido, ¿no? Dice, tapiza conductos de la glándula de los pulmones, es mortal en adultos. Otro sería la anemia falciforme, la ataxia de Friedreich, la fenilcetonuria, ¿no? Fenilcetonuria, orina, acá con presencia de fenilaceto. Enfermedades de Wilson. Ahora vamos a ver lo que es la herencia autosómica dominante, ¿ya? Para esto, a ver, no, primero veo esto. El carácter está dado por la presencia al menos de un gen dominante, homocigote dominante o heterocigote. Ejemplo, la hipercalcemia, hiperaumento de calcio, mucho calcio o gran cantidad de calcio en la sangre, ¿ya? Condicionado a un daño renal. Por supuesto, si circula mucho calcio en la sangre, los riñones van a volar.
los cálculos se van a presentar con mayor frecuencia. La acondroplasia, el enanismo, pero ese es un enanismo, por si acaso, no es el hipoficiario, ¿eh? El hipoficiario son los enanitos que parecen unos niñitos chiquititos, todos proporcionados. En cambio, el acondroplásico son enanitos, pero que tienen los brazos y piernas cortas, pero el tronco lo tienen, tronco y cabeza casi normal. Son diferentes. El hipoficiario y el acondroplásico son diferentes, ¿ya? El Marfan, el defecto de tejido conectivo en las extremidades, y el de Huntington, causa del AYA. Ese de aquí tiene que ver mucho con esquizofrenia incluso, se puede presentar grados de esquizofrenia. Y luego entraríamos a lo que es la codominancia, ¿ya? Para esto, yo quiero compartir un material un momentito, no sé cuántos minutos tengo. Sí, tenemos unos segunditos ya para compartir. La genética mendeliana consiste en una serie de principios básicos sobre la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Se refiere, en esencia, a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen, y cada gen posee dos alelos, uno dominante y uno recesivo, en donde en los estados homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo, pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen las leyes formuladas por Mendel, los cuales constituyen la genética no mendeliana. Las principales formas de herencia no mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. 1. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el fenotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los dos alelos silvestres. Por ejemplo, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 tendrán flores de color rosa. Ahora bien, al realizar la cruza entre individuos de la F1, la segunda generación filial o F Chicos, no sé, parece que está fallando, pero si fuera el internet no continuaríamos nosotros, ¿no? No es el internet. P2 producirá 25% de plantas con flores rojas, 50% con flores rosas y 25% con flores blancas. 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los dos alelos de un... 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan. Por ejemplo,
Al cruzar un toro negro homocigoto NN con una vaca blanca homocigota BB, ambos caracteres se expresan y la progenie es 100% heterocigota de pelaje manchado, lo cual se expresa así. 3. Cada organismo diploide individual posee únicamente 2 alelos de un gen determinado, uno procedente del padre y otro de la madre. Pero en la población de ese individuo pueden existir 3 alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples. Así, los individuos de tal población pueden tener diferentes pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen 3 alelos del gen que determina el grupo sanguíneo, A, B y O, cuya combinación da origen a 4 diferentes fenotipos, A, B y O. Entre los alelos A y B hay codominancia, como se muestra aquí. Pero tanto A como B son dominantes sobre O. Por ejemplo, 4. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo. A ver, nos quedamos ahí con respecto a la herencia ligada al sexo porque lo hemos explicado de otra manera, no está muy nítido en esa parte. Lo que sí es bueno aquí entender, porque lo vamos a profundizar un poco más, lo de los grupos sanguíneos, porque tenemos preguntas sobre eso. Si hay preguntas sobre los grupos sanguíneos, es aprenderlos a representar. No te olvides que cada uno de ellos responde a una dominancia o una recesividad. Entonces, hay que representarnos genéticamente. Por ejemplo, acá tengo este material. Ya, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, al grupo A, B y O. ¿Cómo lo representamos sus genotipos? Ya, los genotipos se representan así, ya, para que ustedes puedan ubicarse. Por ejemplo, aquí tenemos a un genotipo homocigoto. Este es un homocigoto. Ponemos la I con el exponente. El grupo lo ponemos como exponente, ¿ya? El grupo como exponente. Este es un homocigoto, A mayúscula. Y acá tenemos al heterocigoto, donde colocamos simplemente la letra minúscula. Al recesivo le colocamos la letra minúscula. Este es un heterocigoto. Acá tenemos el genotipo del grupo sanguíneo B, igualmente homocigoto y un heterocigoto. Hay 2 opciones, ¿verdad? Ustedes saben que siempre la primera es la que va a determinar, ¿no? En este caso me dice que este es grupo A, este es grupo A, sino que este es homocigoto y este es heterocigoto. Este es grupo B, este homocigoto y este heterocigoto. Acá tenemos a la B, A y B, y este es el universal, ¿ya? O también llamado universal. Los 2 son recesivos. Ahora, ¿cómo es la disposición de esta condición en los eritrocitos o glóbulos rojos? ¿Qué pasa? Este glóbulo rojo lo que va a tener es, a su alrededor va a tener antígenos, ¿ya? Antígenos A. Miren. Este glóbulo rojo B, de las personas que tienen grupo sanguíneo B, va a tener antígenos B. Y este que